Bien, yo soy Bea Hartman y estoy aquí con Salman Khan. Hola. Y estamos hablando de cómo podemos pensar en números y cuál es la forma más natural de pensar en ellos. Bea dice que me va a poner a prueba en este momento. Sí, así es. Sí, vamos. Voy a usar la pluma oficial. Es en la pantalla. Muy bien. Necesitas un poco de práctica. Ok, necesito entrenamiento. Aquí debajo estoy dibujando. Parece una pizza. Es un triángulo. ¿Y cuál es la prueba, Bea? Estás divergiendo. Disculpa. Aquí está una recta numérica. Ok, esto mejor lo escribimos aquí. El 1. Aquí va 1,000,000. Y ahora te voy a dar la pluma. Aquí está. ¿Dónde está 1000? ¿Dónde está el 1000? ¿Dónde está el 1000? ¿Dónde está el 1000? Puedes pensar en ello de varias maneras. Ya veo a dónde quieres ir. Primero te voy a decir lo que me vino a la mente. Pues mi primera reacción era la de poner el 1000 aquí, pero luego algo brincó en mi mente. En mi mente analítica. Bueno, has de saber que sí hay una respuesta correcta para este problema en la que podemos pensar. Así que bueno, ¿dónde está 1000 en esta línea numérica? Bueno, vamos a dividir 1,000,000 entre 1000. Es 1000. Vamos a ver cuántas veces cabría. Claro, es un 1000. En esta Eso barra. es como un décimo. En realidad es un milésimo. Estaría más bien aquí y es casi imperceptible. No se puede notar la diferencia entre 1 y el 1000. Están muy, muy cerquita. Esto es fascinante. ¿Por qué habré pensado que estaba aquí? Sí, es interesante pensar por qué nos imaginamos que el 1000 está más cerca del 1,000,000 de lo que en realidad está. Y esto no sucede todo el tiempo, pues no estamos acostumbrados a pensar en las diferencias entre 1000 y 1,000,000,000. Estamos más acostumbrados a pensar en las diferencias entre el 1 y el 2, o entre el 2 y el 3, o entre el 1 y el 10. Por supuesto. Pero pensamos que entre 1 y 2 hay una gran diferencia. El doble. Que es el doble. Es una gran diferencia. En efecto. La diferencia entre 9 y 10 es la misma distancia cuando estamos viendo en la misma escala que el 1 y el 2. Pero cuando pensamos en cosas de la vida real, la diferencia entre el 1 y el 10 no se ve demasiado. No, pero entre 1 y 2 es muchísimo. Así es. Es el doble. Así que ahora tenemos que pensar en escalas logarítmicas, que esto es de lo que se trata. Así que lo que sugieres es que nuestra mente humana está acostumbrada a pensar de una manera lineal. Aquí tenemos el 1, por aquí estaría el 10, luego el 20. Bueno, siempre estamos acostumbrados a pintar este tipo de cosas en matemáticas. Sí. Así es como lo dibujamos en el papel normalmente, pero realmente no tiene mucho sentido en la forma en como nosotros pensamos en ello. Que la diferencia entre 5,000,000 y 5,000,000 es nada. Pues es nada. Es nada. En cambio, la diferencia entre 1 y 10 es demasiado. Claro. Los múltiplos importan más que las distancias. Por supuesto. Y aquí es donde la escala logarítmica tiene sentido. Eso es. Y es por eso que vemos mucho de la escala logarítmica en la vida real. De hecho, los músicos, usando el piano, lo ven como una escala logarítmica. Aquí vamos a ver nuestro dibujo de mira piano. Eso, es un piano. Vamos a ver, ¿me permites la pluma? Claro. Gracias. Aquí tenemos el C, aquí tenemos la D, y hay una distancia entre estas dos. Y aquí tenemos la C y la D. Cuando escuchamos estas dos notas juntas, pues tienen la misma distancia estas dos que estas otras dos. Pero si se ven las frecuencias realmente del sonido, estas distancias no son las mismas. Sí, cierto. No tenemos los números ahorita. Quizás este no es un buen ejemplo porque no sé de frecuencias. Bueno, les voy a dar un ejemplo donde pueda poner números, que es la diferencia entre esta octava y esta otra octava. Si esta es C, bueno, de hecho no, es X, lo tachamos. Digamos X, la frecuencia X. La es 440. Bueno, pues no sabemos los números. Bueno, digamos que esta tiene 300 MHz. Esta otra frecuencia, digamos que es de 600. 600, bien, así que es el doble. Va a ser de 1200 MHz. Así que estamos viendo que se duplican acá. La diferencia entre estos dos son 300. La diferencia entre estos dos es de 600.
Pero cuando estamos escuchando las octavas, la diferencia entre estas dos, pues no es evidente que esta sea la mitad que esta otra. La diferencia entre una octava y la otra octava, pues debería ser una octava. Claro, el tono. Nuestra percepción del tono es logarítmica. Es fundamentalmente logarítmico. Si queremos tener todas las notas en un piano, una junto a otra, tomando en cuenta su frecuencia, tenemos aquí, por ejemplo, una tecla y otra tecla acá. La siguiente tecla el doble de lejos por acá. Y la siguiente, pues bueno, ya no entra en el pizarrón. Así que los fabricantes de pianos los hacen de una manera logarítmica. Pues sí, porque nosotros pensamos en escala logarítmica. Si fueran lineales, las teclas tendrían que ser cada vez más anchas. Pues sí, estaría genial, un piano con las teclas anchas. Eso sería genial. Qué interesante. Bueno, pero no pensamos en esto. No escuchamos así. Y no solo es el tono, también están las magnitudes de las frecuencias. Y bueno, tenemos los decibeles, que es una escala logarítmica. Sí. Nuestros sentidos perciben naturalmente la escala logarítmica. Por ejemplo, si pensamos en la diferencia en el volumen de cómo estoy hablando ahorita y cómo estoy hablando ahorita, que es más alto, pues también percibimos la distancia en el volumen, pues también sentimos como una distancia. Bueno, sí. Sí, tienes razón. Eso es difícil de explicar y no queremos confundir aquí las cosas. Al gritar. Sí, es parte como de un juego fascinante y bueno, esto fue lo que nos hizo hablar de estas cosas. Perfecto. Es bastante bueno. Cuando vemos la diferencia entre, digamos que $1,000,000 y 10 millones de dólares, es la forma en la que el mundo sigue estas percepciones. Claro, claro. Así es. Esto es maravilloso.